Como bien les decía, el día de hoy vamos a ver únicamente el timo. El timo es un órgano linfoide primario y para poder hablar del timo primero hay que explicar qué es un órgano linfoide primario. Y en pocas palabras podríamos decir que los órganos linfoides primarios van a estar encargados de la producción de nuestras células. Es ahí donde las células van a crecer y la gran mayoría va a madurar, ¿ok? Es como la fábrica. Eso es lo que yo quiero que se queden. Los órganos linfoides van a ser las fábricas con las cuales nuestro sistema inmune va a empezar a crear muchísimas células. Y dentro de ellas, pues, se da pie a que consigamos ciertos linajes. ¿Qué linajes? Mieloide y también el linfoide. A ver. Entonces, vamos a dibujar aquí rápidamente una médula ósea porque necesitamos explicar todo el proceso con el timo. Entonces, aquí, déjenme ver si se ve, se encuentra dentro. Ok, sí. Esta de aquí, este pequeño dibujito que tenemos, va a ser la médula ósea. Y la médula ósea, al ser un órgano linfoide primario, va a estar encargado de la producción de todas nuestras células. Sea linaje mieloide, sea linaje linfoide, van a nacer de aquí. Hay ciertas excepciones, como cuáles, como podrían ser los macrófagos, que, como vimos en la clase de origen mieloide, unos de ellos, ciertos macrófagos, vienen de dónde. ¿Alguien recuerda más o menos de dónde vienen los macrófagos que no provienen de la médula ósea? Muy bien. Estas células, estos macrófagos residentes de tejidos provienen del desarrollo embrionario, del saco vitelino o del hígado fetal. Pero la gran mayoría siempre va a derivar de esta de aquí, de nuestra médula ósea. Es lo que quiero que sepan el día de hoy en cuestión de la médula ósea. Es un órgano generador de células. Aquí van a nacer muchísimas. Y como vimos, esta de acá va a tener a la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética, como bien lo menciona, va a ser la célula que va a dar pie a tener todo nuestro linaje. Y el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el linaje linfoide. ¿Cuál es el linaje linfoide? Las células B y las células T. Como vamos a hablar del timo, nos vamos a encargar de explicar cómo es que los linfocitos T se crean, ¿va? Entonces, tenemos acá nuestra célula hematopoyética. Esta célula hematopoyética va a dar pie a que tengamos muchísimas más células. Se van a ir diferenciando. Es como una, podríamos decir, una cascada. Tenemos una célula, esta célula se diferencia a otra, después se diferencia a otra, y así sucesivamente. No hay nadie. No. Ahora, ¿cuáles van a ser esas células? Primero, vamos a poner acá una flechita. La célula hematopoyética va a dar pie a que nosotros tengamos a la primera célula, que va a ser la LMPP. La LMPP es el progenitor multipotencial linfoide. Eso significa, por sus siglas en inglés. Entonces recuerden que la primera que nos va a dar en esta cuestión del timo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser la LMPP, que es el progenitor multipotencial linfoide. Después vamos a necesitar que esta de aquí, que esta célula, se diferencie a otra. Y esta va a ser la ELP. ¿Qué significa ELP? ELP significa progenitor linfoide temprano. Ya llevamos tres células. Célula madre, el progenitor multipotencial linfoide, el progenitor linfoide temprano, y después de esto vamos a tener a este de aquí, que es la... A ver, espérenme. Si se nota aquí bien. Entonces va a ser la CLP.
¿Qué significa CLP? Significa progenitor linfoide común. Y este lo vamos a poner de color azul, ¿va? ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos el desarrollo de los timocitos, queremos que esta de aquí, esta célula que está en azul, el progenitor linfoide común, llegue al timo, puesto que este va a ser el órgano que se va a encargar de toda la producción, de toda la maduración, de todo el reordenamiento del linfocito T. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a mover esta célula de aquí, la CLP, al timo? Pues muy sencillo. Van a haber ciertos vasos. Bueno, les voy a poner otro color para que ustedes puedan darse cuenta. ¿Ok? Más fácil. Entonces vamos a poner acá. Y ¡pum! Este vaso que tenemos aquí, que les estoy dibujando con verde, se le va a llamar HEB. ¿Qué significa HEB? Significa vénulas de endotelio alto. Las vénulas de endotelio alto son las que van a llevar, disculpen, a la CLP, a nuestro progenitor linfoide común, al timo. El timo es un órgano linfoide primario. Ahora vamos a dibujar a nuestro maravilloso timo. Entonces vamos a poner una cosota así. Y bueno. El timo, vamos a poner acá sus características, las vamos a poner acá arribita. Va a ser un órgano bilobulado. Aparte de ser un órgano bilobulado, va a ser también un órgano encapsulado. Encapsulado. ¿Va? Primera estructura que vamos a ver del timo. Esto que les estoy poniendo es la cápsula. Todo esto de aquí, todo esto es la cápsula. Y la cápsula es más que nada tejido conectivo. Un tejido conectivo que va a estar rodeando todo nuestro timo. Listo. Segundo, el timo va a ser un órgano trabeculado. ¿Qué van a hacer las trabéculas? Simplemente van a ser prolongaciones de nuestra cápsula. Entonces vamos a poner así, pup, pup, pup. Y esto nos va a ayudar a crear como ciertos, vamos a decir, islotes. Entonces vamos a poner así, 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 así y así. Así, 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 así. Y también vamos a poner así, 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 así. Entonces, ¿qué es el timo? El timo es un órgano linfoide primario, bilobulado y encapsulado. Tiene una cápsula que rodea todo el contenido dentro de este órgano. Está trabeculado, va a tener islotes donde vamos a tener nuestras células. Primer punto importante aquí. El timo lo vamos a dividir en dos. ¿Cuáles van a ser esas dos divisiones? Entonces vamos a poner acá. Esta línea que les estoy poniendo con azul es para poder diferenciar las zonas que tenemos en el timo. Por ende, la primera zona que vamos a ver el día de hoy se le va a llamar corteza, que va a ser esta parte de acá arriba. Esto que ustedes están viendo aquí es la corteza. Y lo que están viendo en la parte de acá abajo, esta de aquí, va a ser la médula. Es importante conocer estas dos secciones dentro del timo, puesto que aquí se van a llevar procesos sumamente importantes para el desarrollo correcto de las células T, de los timocitos. Ahora, ya sabemos cómo está compuesto nuestro timo. Bilobulado, encapsulado, que contiene una corteza y que también va a contener una médula.
Las vénulas de endotelio alto van a llegar aquí, a esta zona que les puse puntiaguda, puntiaguda, punteada, que es la unión córtico-medular. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, este punteo que están viendo aquí es la unión córtico-medular. ¿Ok? Y es aquí donde van a llegar las vénulas de endotelio alto. Entonces vamos a poner así y así. Esto es pregunta de examen. Si yo les pregunto, ¿dónde es el sitio a los que llegan los progenitores linfoides comunes? En el timo, ustedes me van a responder, van a llegar a la unión córtico-medular. Siguiente punto importante. Ya sabemos cómo entran. Van a entrar por estos vasos sanguíneos, van a entrar por las vénulas del endotelio alto. Cuando la CLP, cuando el progenitor linfoide común llega aquí a la unión córtico-medular, cuando arriba al timo, se va a llamar de otro nombre. Y esa célula la vamos a conocer como TSP. TSP significa progenitor tímico. Así significa. La S significa semilla. Entonces podemos decir que es el progenitor semillero de nuestros timocitos. Entonces, CLP va a ser el progenitor en sangre. ¿Ok? Súper importante. Vamos a ponerlo aquí. Este de aquí se le va a conocer como el progenitor linfoide común en sangre. Cuando ya llega al timo, va a pasar a llamarse TSP, que es el progenitor semillero de los timocitos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, siguiente punto importante. Ya que tenemos aquí a nuestro progenitor, pues necesitamos obviamente dirigir a este progenitor para poder conseguir un linfocito T. Ese es el objetivo del timo. El objetivo del timo es hacer que se creen timocitos, hacer que se creen linfocitos T. Para ello vamos a necesitar ciertos factores que nos van a ayudar a restringir esa diferenciación hacia los linfocitos. Este es un tema de segundo bloque, por eso lo vamos a simplificar muy rápido. Ya lo veremos más adelante. Y ahorita yo les voy a mencionar qué es lo que ustedes tienen que saber para su primer bloque de inmunología. Entonces, tenemos a nuestro TSP. Necesitamos que este TSP produzca a quienes, a nuestros linfocitos T. Y aquí yo les voy a dibujar 4 células. Una, dos, vamos a poner acá, 3 y 4. Esas van a ser 4 células. Oye, Carlos, sí, ¿y esas 4 células qué? Pues estas se les van a conocer como timocitos. Aún no son linfocitos, aún no, son timocitos. Son células que se encuentran dentro del timo, timocitos. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque vamos a usar otro color como este de aquí, porque esta va a guiar el proceso hacia la creación de los linfocitos T. Pum, pum, pum. ¿Cómo se les va a conocer a estas células? Muy sencillo. Se les va a conocer como DN. ¿Qué significa DN? Significa doble negativo. Todas estas 4 células que están viendo son timocitos doble negativo. La única diferencia es que se van a encontrar en fases distintas. Entonces, este de aquí va a ser un timocito doble negativo 1, se encuentra en la fase 1, este va a ser 2, este va a ser 3 y este de acá
va a ser 4. 4 timocitos, 4 fases de desarrollo para poder conseguir un linfocito T. ¿Por qué creen que se llame doble negativo? ¿Alguien sabe por qué creen? Los linfocitos T se les conoce por tener 2 grandes grupos. Entonces, teniendo eso en cuenta, la pregunta es, ¿por qué creen que se llame doble negativo? Muy bien, se les conoce como doble negativo porque son CD4 negativo y son CD8 negativo. Recuérdenlo, si es doble negativo, significa que son CD4 negativo y son CD8 negativo. Y lo que buscamos en un linfocito T es que sea positivo para uno de estos. Aún hay un gran camino por recorrer. ¿Va? TSP, el progenitor tímico. Timocitos, recuerden, son células que están encaminadas al desarrollo de nuestros linfocitos T, aparte de que viven dentro del timo, por eso se llaman timocitos. Doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3 y doble negativo 4. ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante es que recordaremos que nuestro linfocito T en su superficie va a tener un receptor encargado del reconocimiento de antígenos. Un antígeno es una sustancia que puede o no puede ocasionar una respuesta inmune, pero eso lo vamos a ver si se une a nuestro TCR. El TCR es el receptor de la célula T. Y lo que buscamos acá en el doble negativo es ir encaminándonos a crear este receptor, a crear el TCR. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? En esta etapa de los doble negativos se va a empezar la creación de la cadena beta. Lo único que quiero que sepan ahorita, tema del segundo bloque. Pero recuerden que en el doble negativo se crea la cadena beta. La cadena beta va a ser una de 2 partes de nuestro TCR. ¿Ok? Recuérdenlo. Cadena beta se crea en las fases doble negativo. Cuando terminamos estas 4 fases doble negativo, vamos a conseguir ¿dónde está mi verde? Un timocito que se le va a conocer como doble positivo. Doble positivo, recuérdenlo. Después de que terminan estas 4 fases de desarrollo en donde estamos reordenando nuestro receptor para poder conseguir la cadena beta, que forma parte del TCR. Después de eso, conseguimos el timocito doble positivo. ¿Qué creen? Significa doble positivo porque ya cuenta con ¿cuáles marcadores? Con CD4 y también va a contar con CD8. Eso es un timocito doble positivo. Un timocito que contiene a CD4 y que contiene a CD8. Lo otro importante es que acá, en esta sección, se termina el reordenamiento de la cadena alfa. La cadena alfa es la segunda parte del TCR. El TCR está formado por 2 cadenas. El mayoritario, porque tenemos otros tipos de TCR, ¿ok? Pero el TCR de los linfocitos que todos ustedes conocen, la gran mayoría, va a tener un TCR que va a ser conformado por una cadena beta, es esta de aquí, y va a ser conformado por una cadena alfa. Beta más alfa, tenemos al TCR completo. ¿Va que va?
TCR completo se crea en la etapa doble positivo. Pregunta de examen. ¿Dónde se termina de crear el TCR? ¿Cuándo es que el reordenamiento de genes nos lleva a la creación del receptor de las células T? La respuesta es en la etapa doble positivo. TSP, progenitor semillero tímico. DN1, DN2, DN3, DN4, nosotros vamos a crear nuestra cadena beta, una de dos partes del TCR. Al finalizar la etapa, la fase doble negativo 4, vamos a pasar al doble positivo. Doble positivo es CD8 positivo y CD4 positivo. Y la cadena alfa es creada, que es la última y segunda parte del TCR. Ahora tenemos un timocito doble positivo con un TCR funcional. Y si es funcional, significa que reconoce antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que puede o no puede generar una respuesta inmune. Punto importante. Les expliqué todo esto. Sencillo. Sabemos que son timocitos y que todos estos quieren crear un linfocito T. Así. ¿Cómo hacemos para encaminar estos de aquí? Pues vamos a necesitar factores. Así como vimos en las células de origen mieloide que necesitan que si EBF, que si que necesitan C-EBP, que si necesitan APU.1, necesitan cierta citosina, necesitan cierto factor. Lo mismo aquí. Vamos a necesitar de dos componentes. ¿Cuáles van a ser esos dos componentes? Póngalos en rojo. Los componentes que necesitamos para restringir la diferenciación hacia el linfocito T es Notch1. Pregunta de examen. Notch1 va a restringir la diferenciación hacia el linfocito T. Notch1, no otro. Notch1, linfocito T. ¿Ok? Y aparte de ese, también vamos a tener a uno que se le conoce como delta-like. Es decir, similar a delta. Delta-like más Notch1 va a restringir la diferenciación hacia nuestro linfocito T. Y esto es lo que va a suceder en la corteza. ¿Alguna pregunta aquí? Quiero que se lleven esto. Notch1 restringe hacia el linfocito T. Y en la corteza vamos a crear nuestro TCR. Un TCR capaz de ¿qué? De capturar, de reconocer antígenos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ah, es que recuerden que como estoy acá, no puedo ver la cámara. Entonces, el Zoom. Entonces, pues, si pueden abrir su micrófono y nada más decir sí o no, pues ya, excelente, ¿no? Pero bueno, ya llegamos aquí al doble positivo. El doble positivo ahora tiene que pasar al mono positivo. ¿Qué significa mono positivo? Que pues o va a ser positivo para CD4 o va a ser positivo para CD8. Eso es un timocito monopositivo. Listo. Corteza. TSP, DN1, DN2, DN3, DN4 y doble positivo. Y aquí en la corteza va a suceder otro acontecimiento importante. Y es que aquí se va a llevar a cabo un proceso conocido como selección
positiva. Recuerden, la selección positiva se va a llevar a cabo en la corteza. ¿Y qué es la selección positiva? La selección positiva es un proceso en el que ciertas células de la corteza van a presentarle antígenos propios. ¿A quién? Al timocito doble positivo. Ahorita vamos a ver eso, pero eso es la selección positiva. ¿Qué es la selección positiva? Es un proceso que se lleva a cabo en la corteza tímica, donde células de la corteza tímica presentan antígenos propios al doble positivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el TCR funcione, es decir, que se una a esos antígenos. Y ya, después de eso, después de la selección positiva, vamos a conseguir este de aquí, que es el linfocito, el timocito SP. Por sus siglas en inglés, significa monopositivo. Si es monopositivo, o es CD4 o es CD8. Vamos a dejar que este de aquí es CD4. Sencillito. Y bueno, después de eso, este timocito monopositivo va a pasar a la médula. ¿Va? Viaja a la médula. Y ya en la médula se va a llevar a cabo un proceso conocido como selección negativa. La selección negativa es el otro acontecimiento necesario e importante para el correcto funcionamiento de nuestras próximas células, de nuestros próximos linfocitos T, para poder crear linfocitos maduros. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En la selección negativa, células que viven en la médula tímica van a presentarle nuevamente antígenos propios. ¿A quién? A los timocitos. La diferencia de la selección negativa es que si se une fuertemente, ¿ok? Si se une fuertemente el SP, el monopositivo a ese antígeno, apoptosis. ¿Por qué? Porque estás presentando antígenos propios. Y si tú haces que el linfocito, próximamente el linfocito, reconozca ese antígeno propio, puede llevar a condiciones autoinmunes. La selección negativa se asegura de que no suceda eso. Y ya que los SP, los timocitos monopositivos, aprueban la selección negativa, vamos a conseguir ¿a quién? Al SP, pero este va a ser maduro. Ya que hayan pasado la selección negativa. Y ahora va a ser un monopositivo. Seguimos con el mismo ejemplo. CD4 maduro. Y ahora, ¿qué es lo que queremos de esta célula? Queremos que esta célula salga ¿de dónde? Del timo para que vaya a órganos linfoides. Ahí, me quedé corto. Queremos que llegue a órganos linfoides secundarios para su... Vamos a poner aquí, esto de aquí, esto es un ganglio. Entonces, queremos que este llegue al ganglio para que interaccione con antígenos y poder levantar una respuesta inmune.
Y eso es lo que necesito que sepan de qué, del timo. Quiero que sepan cómo es que las células T, los linfocitos T, se van creando. Médula ósea, célula hematopoyética, progenitor multipotencial linfoide, progenitor linfoide temprano, progenitor linfoide común en sangre, cuando viaja a través de las vénulas de endotelio alto y llega a la unión corticomedular, vamos a tener al progenitor semillero tímico. ¿Qué va a pasar aquí? Gracias a la acción de Notch1, este de aquí, y delta-like, vamos a poder restringir la diferenciación, encaminarnos a crear linfocitos T. Fases doble negativo. 1, 2, 3, 4. Doble negativo, ¿por qué? Porque son CD4 negativo y son CD8 negativos. Esos son sus correceptores. Aquí en esta etapa doble negativo se empieza el reordenamiento de genes para poder crear la cadena beta. La cadena beta es una de dos partes del TCR. ¿Qué es el TCR? El TCR es el receptor de células T. El receptor que utilizan nuestros linfocitos, ¿para qué? Para reconocer antígenos y montar una respuesta inmune. Posterior a la fase 4 doble negativa, vamos a conseguir al doble positivo. ¿Qué es el doble positivo? Es un timocito, es una célula que se encuentra en el timo que contiene correceptores para CD8 y CD4. Positivo, positivo. Y aparte de eso, en esta doble positivo se termina el reordenamiento de genes para el PCR. ¿Y qué consigues en el doble positivo? Consigues la cadena alfa. Cadena alfa. Y con eso, beta más alfa, consigues un TCR que reconoce antígenos. Primer acontecimiento importante, selección positiva. Células corticales de aquí, del timo, van a presentar antígenos esperando que se unan al TCR. Si se unen, bien, pasamos a tener un mono positivo. Positivo a solo CD4 o a CD8. Todo esto, corteza. Tenemos a nuestro mono positivo, viaja a la médula. En la médula comienza la selección negativa. Células de aquí, de la médula, van a seguir presentando antígenos. Pero ahora no queremos que se unan fuertemente a ellos. ¿Por qué? Porque eso podría llevar a condiciones autoinmunes. Si se unen fuertemente, apoptosis. Si no se unen fuertemente, pasamos a tener a un timocito monopositivo maduro. CD4, queremos que viaje ¿a dónde? A ganglios linfoides secundarios, donde se montan las respuestas inmunes, y ahora tendríamos un linfocito maduro, un linfocito capaz, un linfocito funcional de reconocer antígenos. Y eso es la primera parte de la clase. Reconocer la estructura del timo bilobulado, encapsulado, conocer cómo es que llegan las células, los progenitores de la médula ósea a el timo, reconocer dónde va a suceder la selección positiva, reconocer dónde sucede la selección negativa y qué es lo que va a pasar cuando se complete positiva y negativa, pues tendremos un timocito monopositivo maduro que puede viajar a donde, al ganglio, y montar una respuesta inmune y tener a nuestro linfocito T. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, okay. Si no hay dudas,
vamos a pasar a nuestra primera dinámica. Y esta dinámica es para poder conseguir un lugar en el curso. ¿Ok? Un lugar en el curso. Mm, 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 mm. El timo es importante. Es un órgano linfoide encargado de madurar. ¿A dónde? ¿Madurar a quiénes? A los linfocitos T. Pasar la selección positiva y negativa. Pero ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos el timo? Pues muy sencillo. Nosotros tendríamos una enfermedad conocida como, ¿dónde está mi? Está en rojo y esto de acá. Tendríamos una enfermedad conocida como síndrome de George. O también lo pueden encontrar como el síndrome de lesión 22 11.2. ¿Sí? Síndrome de George y de lesión 22Q 11.2. Esos son los brazos. Y pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Por ciertas mutaciones, por ciertos factores en el cuestión del desarrollo embrionario, no vamos a tener timo. ¿Por qué no tendríamos timo? La gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿cómo podríamos responder esta pregunta? Pues hay un fallo en el desarrollo de qué? De la tercera y cuarta bolsilla faríngea. Y si nosotros no tenemos estas bolsillas faringias, no vamos a tener timo. Y si nosotros no tenemos timo, no vamos a tener, pues, células T. Así de sencillo. Eso es el síndrome de George. El síndrome de George ocurre porque hay un fallo en el desarrollo embrionario para poder tener nuestra tercera y cuarta bolsilla faríngea. Si nosotros no tenemos el timo, vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones clínicas las podemos entablar en una mnemotecnia que se llama así, Catch 22. ¿Sí se ve? Muy bien. Ahora ya estoy aquí atrás de la cámara. Eh, ¿Alguien podría alzar la mano para poder responder qué significa Catch 22? Vas. Bueno, creo que la C corresponde a defectos cardíacos, Ok. la A era para alteraciones faciales, la T es hipoplasia de timo, la C era de paladar hendido y la H de hipocalcemia, creo. Ok, muy bien. ¿Y el 22 significa? Ah, pues el cromosoma que está afectado. Excelente. Muy, muy bien. ¿Cómo te llamas? Sairit, Sairit. sí. Mándame mensaje por WhatsApp y dime que tú fuiste la que respondiste esta pregunta. Pero, muy bien. El síndrome de George, como bien nos acaban de mencionar, se va a manifestar con esta mnemotecnia. ¿Qué significa la C? La C significa, está en inglés esta mnemotecnia, pero pues sí, son sus, donde otro color, vamos a usar este. La C significa anomalías cardíacas. Cardíacas. Estos pacientes pueden tener defectos septales ventriculares,
pueden tener defectos septales atriales y también pueden llegar a tener a la tetralogía de Fallot. Esas son sus manifestaciones más comunes cuando hablamos de anomalías cardíacas. La A significa facies anómalas. Entonces vamos a poner aquí esta que son facies. ¿Qué significa la T? La T significa agenesia tímica. O sea, que podríamos tener aplasia. Entonces vamos a poner acá aplasia tímica. ¿A qué nos va a llevar una aplasia tímica? El hecho de no tener el timo significa que no vamos a tener linfocitos T o la población que vamos a tener va a estar demasiado reducida, muy, muy reducida. Y nos va a llevar a que tengamos un aumento, que seamos más propensos a tener infecciones por virus o por hongos. ¿Por qué? Porque como recordaremos, los linfocitos T están encargados de la inmunidad celular y la inmunidad celular significa atacar aquello que está intracelular, virus, hongos, parásitos, bacterias intracelulares, ¿ok? Mayor propenso, esos pacientes van a ser más propensos a tener infecciones por virus, por hongos o por agentes intracelulares. ¿Qué otro vamos a tener? Pues vamos a tener aquí, esto por sus siglas en inglés, que es cleft palate, pues vamos a tener lo que es paladar hendido. Y el paladar hendido obviamente va a estar por todas estas anomalías en el desarrollo hendido, en el desarrollo de las bolsas faríngeas. La H significa hipocalcemia y esta hipocalcemia va a ser secundaria a el hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque la paratiroides, las glándulas, también se desarrollan gracias a estas de aquí. Entonces vamos a poner aquí que van a tener hipocalcemia, van a tener hipoparatiroidismo, van a tener hipermagnesemia y esto nos va a llevar ¿a qué? A tetania. ¿Por qué? Porque no tenemos calcio. Y esto de acá pues es el cromosoma. Y esta es su mnemotecnia para que recuerden las manifestaciones clínicas del síndrome de DiGeorge. ¿Qué es el síndrome de DiGeorge? ¿Qué es el síndrome de lesión 22q11.2? Es un fallo en el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea que nos va a llevar a qué? A que no haya un desarrollo del timo, que no haya un desarrollo de la paratidores, que no haya un desarrollo pues de todas estas de acá, de la aorta o de esos sitios del arco aórtico o que haya un desarrollo incompleto de ciertas estructuras de la cara. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Pues van a ser manifestaciones clínicas relacionadas con el fallo en este desarrollo. Anomalías cardíacas, defectos septales ventriculares, atriales, tetralogía de Fallot, van a tener fases características, pueden tener y la implantación de las orejas puede estar baja, puede tener hipertelorismo, puede tener puente nasal ancho, el paladar hendido y obviamente va a tener aplasia tímica, que nos va a llevar a ser más propensos a tener infecciones por virus, por hongos, por agentes intracelulares. También ciertas respuestas que van a estar comandadas por los linfocitos B, pues no se va a dar. ¿Por qué? Porque los linfocitos B, tema de segundo bloque, necesitan de la ayuda de los linfocitos T. ¿Cuáles linfocitos? Pues estos de aquí, los helpers. CD4, helper. CD8, citotóxico. Y pues eso no va a llevar, el hecho de que no tengamos a la CD4 va a ocasionar que los linfocitos B no puedan tener ciertas funciones para poder crear ciertas inmunoglobulinas. Hipocalcemia, pues obviamente secundaria al hipoparatiroidismo, hipermagnesemia que nos va a llevar a la tetania, esas tres. Y
el cromosoma número 22, que es el que va a estar mutado. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Pues podemos tener ausencia de la sombra tímica, que es este órgano que ya acabamos de ver en el mediastino anterior. Y pues bueno, ciertas otras cosas que para su examen no son necesarias. Que si citometría de flujo, podemos ver bajadas los CD3 como marcadores, disminución en el calcio, disminución en la PTH, aumento en el magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Síndrome de George, de lesión 22Q11.2. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, viene lo, podríamos decirlo complicado, entre comillas. Mm, 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 mm. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien me podría responder dónde sucede la selección positiva? En la corteza. ¿Y la selección negativa en dónde ocurre? En la médula. Muy bien. ¿Ok? Es ahora cuando nosotros vamos a explicar cada uno de estos procesos. Ay, acabo de mover la cámara. A ver si no se desencuadró. Ahí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, como ya les estaba mencionando, a ver, déjenme nada más, mando un mensaje rápidamente y ahorita regreso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar primero con la selección positiva. Como bien les estaba mencionando, pues, la selección positiva es para que las células que se encuentran en donde, en la corteza, las células corticales presenten antígenos propios a los linfocitos T. Si se unen a ellos, pasamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, muy fácil. A ver, ¿qué colores voy a utilizar? Voy a utilizar estos dos. También este. Y bueno. Eh, a ver, aquí pongo este. Vamos a dividir en dos el pizarrón. Muy bien. Acá, de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener a la corteza y de este lado derecho vamos a tener a nuestra médula. Déjenme ver si sí se ve. Sí. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en la corteza se va a llevar a cabo la selección positiva. Vamos a poner aquí selección positiva. Positiva. Y en la médula se va a llevar a cabo la selección negativa. En la corteza vamos a tener dos células participantes.
¿Qué célula participante vamos a tener? Acá está mi, no está mi negro, está aquí. La primera célula participante que vamos a conseguir va a ser esta de acá. Esta que yo les estoy dibujando aquí se le va a conocer como CTEC. ¿Qué significa CTEC? Significa célula epitelial tímica de la corteza. Es una célula que está en la corteza del timo. Y esta de aquí va a ser la encargada de presentar antígenos. ¿A quién le va a presentar antígenos? Le va a presentar antígenos a nuestros timocitos. Timocitos doble positivo. Vamos a dibujar aquí dos timocitos. Uno y acá dos. Fácil. En su superficie, las células corticales, las CETEC, van a tener un complejo. Este complejo lo vamos a ver en segundo bloque, ¿ok? Lo vamos a ver en segundo bloque. Pero se le conoce como MHC. El MHC es el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿ok? Recuerden, MHC. Y el MHC nos va a ayudar a presentar péptidos. Esto que está en morado es el MHC. ¿Qué quiero que recuerden del MHC el día de hoy en este primer bloque? El MHC nos va a ayudar a presentar péptidos. El MHC presenta péptidos, ¿va? Y vamos a tener dos tipos. Vamos a ver dos tipos el día de hoy. El MHC de clase 2 y vamos a ver al MHC. A ver, esperen, déjenme colore bonito. Vamos a ver al MHC de clase 1. MHC2, MHC clase 1. ¿Va? Así de sencillito. ¿Qué quiero que sepan el día de hoy? El MHC presenta péptidos. ¿Va? Entonces, vamos a dibujar un péptido. Este de aquí, que está en rojito, es un péptido. Va a ser nuestro antígeno. Péptido. Como bien les estaba comentando, queremos que nuestros timocitos doble positivo, pum, 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 reconozcan mediante su TCR ¿a quién? Al MHC. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el TCR, así, es este que les estoy dibujando con azul. Este TCR que está aquí es el receptor de las células T. Y su misión es reconocer antígenos, reconocer péptidos, reconocer proteínas, reconocer cosas. Esa es la función del TCR. Si el TCR reconoce péptidos presentados en la selección positiva por los CTEC, van a pasar a la médula, pero ya no pasan como doble positivos, ya no, ya pasan como monopositivos. Va, listo, sencillito. Ahora tú me vas a preguntar, Carlos, sí, ¿y cómo hago para que sean CD4? ¿Cómo hago para que sean CD8? Y eso va a estar relacionado con el MHC. El MHC2 va a presentarle péptidos a quién, ¿qué color no he utilizado? Va a presentarle péptidos a CD4.
El MHC de clase 1 le va a presentar péptidos a los doble positivos que sean CD8. Así aseguramos que solo tengamos un monopositivo. MHC2 presenta péptidos a los doble positivos por su TCR. El TCR reconoce el péptido más la acción del correceptor es lo que nos va a dar un monopositivo positivo o CD8 o CD4. Si es TCR más CD4, a fuerzas tiene que ser MHC2. Si es un TCR más CD8, a fuerzas tiene que ser MHC1. Sí, existen otros procesos que pueden, por así decirlo, saltarse eso o utilizar otras maneras, pero no los vamos a ver el día de hoy. Hoy lo que ustedes tienen que saberse es que si ven MHC2, ven CD4. Si ven MHC1, ven CD8. Así se asegura que sean monopositivos. No queremos linfocitos, que sean doble positivos. Queremos linfocitos que sean positivos para el correceptor CD8 o para CD4. Siguiendo con este ejemplo, si el doble positivo no reconoce el péptido presentado por nuestro CETEC, lo que va a ocasionar es apoptosis. Esa es la función de la selección positiva. La selección positiva queremos que la CETEC, las células epiteliales tímicas corticales, presenten antígenos, presenten péptidos, para que tengamos asegurado la creación de un timocito monopositivo, CD4 o CD8. ¿Dudas hasta aquí? Porque esto es súper importante y esto sí es pregunta de examen. Esto sí lo van a ver en su examen departamental. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro qué es el MHC? ¿Quedó claro para qué sirve el MHC2 y el 1? Sí, Doc. Va. Acá para que no se les olvide. Sí, no. Sí, no. Se une. Tenemos apoptosis. Muy, muy fácil. Y ya después de esto vamos a tener un un timocito monopositivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Se los voy a dejar acá arribita para que lo recuerden, que el resultado de esta de acá es un monopositivo. Ya que tenemos a este monopositivo, tenemos que asegurarnos de que estamos creando una célula nuestra que no reconozca lo propio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer gracias a la selección negativa. Vamos a poner aquí, a ver, me voy a atravesar, disculpen. Vamos a poner aquí muchísimas células. Una, dos, no, están muy grandes. Bueno, a ver, esperen, aquí esto y esto. Déjenme ver si se ven. Déjenme mover más para acá. Ah, ahí.
¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vean, acá tenemos un monopositivo, acá tenemos un monopositivo, acá tenemos otro monopositivo y por último tenemos un monopositivo. Si es monopositivo, significa que ahora solo tienen un marcador, uno solamente, uno y no más, uno. ¿A qué color lo estamos poniendo? Verde. Este de aquí, vamos a poner que es C de 4. Este de aquí es C de 8. Lo mismo acá. Este de acá es C de 4. Y este de aquí es C de 8. Pam, pam, pam. Monopositivos. Solo son positivos para un correceptor. Y todos estos de aquí ya tienen su TCR. El TCR es el receptor del linfocito T y es el que estábamos poniendo con azul. Azul. Entonces, esto de aquí es el TCR. Vamos a ponerlo acá de color azul. Esto de aquí es igual al TCR. ¿Qué es el TCR? Es el receptor de las células T. Si bien recuerdan, en la selección negativa yo les estaba comentando que existía otra célula, pero que estaba en la médula, que estaba encargada de la presentación también de péptidos propios. Y esa célula que vamos a tener se le va a conocer como la MTEC. ¿Qué significa MTEC? Significa célula epitelial tímica medular. CTEC, cortical. MTEC, medular. ¿Dónde está la CTEC? En la corteza. ¿Dónde está la MTEC? Está en la médula. Y la función que va a tener la MTEC va a ser presentar antígenos, antígenos propios. Por ende, va a tener en su superficie nuevamente al complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a poner aquí una y acá vamos a poner otra. Si yo veo aquí un CD8, ¿qué complejo de histocompatibilidad usaremos? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál va a presentar el antígeno al CD8? Excelente. El MHC de clase 1. Si vemos CD4, se le va a presentar MHC de clase 2. Si tú presentas el antígeno, que vamos a ponerlo aquí en rojo, antígeno, el péptido, vamos a poner el antígeno péptido, si tú lo presentas y se une fuertemente, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, lo pongo acá. Esto va a generar apoptosis. ¿Por qué? Porque estás creando células que reconocen péptidos propios y se unen a ellos de manera fuerte. Y no queremos eso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a problemas autoinmunes. En la selección negativa, las MTEC están preparadas para poder presentar péptidos a los monopositivos. Y si se unen fuertemente, si sucede esto, se tienen que eliminar estas células. Aunque ya hayan pasado la selección positiva, si en la negativa se vuelven a unir fuertemente a estos péptidos, se elimina. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a problemas de autoinmunidad.
¿Qué va a pasar de este lado? Pues bueno, de este lado vamos a tener nuevamente una EMTEC, una célula epitelial tímica medular. ¿Y qué hace esta de acá? Pues presenta péptidos. Como podrán darse cuenta, aquí no hay unión. Aquí no se están uniendo el receptor de los monopositivos con el MHC de las células epiteliales medulares. Si ven MHC2, ustedes piensan en CD4. Si ustedes ven MHC1, ustedes piensan en CD8. Ahí. ¿Va que va? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, si no se unen estas de acá, si no se unen, vamos a tener como resultado, ¿qué cosa? Vamos a tener células SP, timocitos monopositivos, que van a ser únicamente positivos a un correceptor. Y estos de acá, vamos a poner otra vez CD4, van a ser maduros. Y si son maduros, ya pueden viajar. ¿A dónde? Pueden viajar al ganglio linfático y ya pueden reconocer qué. Exactamente. Ya pueden reconocer a los antígenos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Seguros. Esto de acá sí ya es de primer bloque. Esto sí lo tienen que saber. Sí tienen que saber qué es la selección positiva y sí tienen que saber qué es la selección negativa. ¿Ok? Muy, muy bien. Y bueno, ya que nosotros tenemos a nuestro SP, pues ya vamos a tener a nuestro linfocito T completo y también vamos a tener a nuestro linfocito T maduro. Vamos a poner aquí linfocito T y una carita feliz. Va, va que va. Ahora, vamos a borrar la selección positiva. Es la sencillita, ya vimos qué es lo que sucede. Y yo les había dejado otra segunda, ¿cómo se llama? Les había dejado una segunda frase por ahí. Bueno. Dejen, subo esto. Dejen, agarro mis colores. Colores, colores, colores. MTEC son esas células que tenemos de ese lado, ¿no? MTEC. Pues las MTEC, dentro de ellas, van a estar expresando un factor muy, 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 muy importante. Si ustedes buscaron la palabra, ¿cómo se dice? La que les mandé, la APESET, van a saber que las Semtec van a expresar un factor conocido como aire. Sumamente importante. Aire. ¿Qué significa aire? Aire significa autoimmune
regulator, ¿ok? Regulador autoinmune. Y el aire se va a expresar en las MTEC. Aire en MTEC. Y es un regulador autoinmune. Con este nombre, ustedes pues ya pueden darse cuenta cuál va a ser su función. Pues lo que buscamos en la selección negativa es eliminar aquellos timocitos que son monopositivos que se unan fuertemente a células propias. No queremos eso, porque nos puede llevar a, ¿cómo se llama? A procesos autoinmunes. La gran, por así decirlo, función que va a tener aire es que podemos decir que va a funcionar como, creo que se dibuja así, esto es así, podemos decir que aire va a ser una llave maestra. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, nos encontramos en el timo. No estamos en el páncreas, no estamos en el riñón, no estamos en el cerebro. Estamos en un órgano que está muy, muy lejos de ciertas estructuras, de ciertos otros órganos. Y aire lo que va a hacer, como bien les dije aquí, es una llave maestra epigenética. Epigenética. Ajá, ¿y eso qué significa? Significa que va a hacer que las MTEC, estas células que se encuentren en el timo, empiecen a presentar péptidos de órganos periféricos. Va a ser ciertas alteraciones, vamos a poner aquí, va a ser aquí, esto de aquí, para que ustedes vean y se den cuenta. Estas son alteraciones. Y estas alteraciones en el ADN de nuestras células va a ocasionar que las MTEC sean capaces de poder presentar péptidos, de poder crear péptidos. Van a forzar, así vamos a ponerlo, vamos a forzar la transcripción ¿de qué? De péptidos de proteínas de órganos periféricos. Péptidos periféricos. ¿Ok? Sumamente importante. MTEC, gracias a aire, que es el Autoimmune Regulator, regulador autoinmune. ¿Ok? El regulador autoinmune va a funcionar como una llave maestra, puesto que va a hacer alteraciones en el ADN que ocasionan que se empiece la transcripción de péptidos periféricos. ¿Por qué? Porque estamos en el timo y queremos que del timo salgan células que no reconozcan nada propio, sea el riñón, sea el cerebro, sea el páncreas. No queremos que los reconozcan. Y es gracias a esta célula que va a decir, ok, digo, a este factor, al aire, le va a decir a la MTEC, ok, crea o presenta un péptido de páncreas. ¡Pum! La MTEC lo crea, lo presenta. Crea un péptido de cerebro. ¡Pum! La MTEC lo crea. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que estos linfocitos que están en el timo sean capaces de discernir entre lo propio y lo no propio, independientemente del órgano. No los confundí, sí entendieron para qué es aire. Es una llave maestra que le dice a la MTEC, tú créame un péptido de páncreas porque necesito que la célula que salga de aquí no reconozca esto como algo que pueda hacernos daño. ¿Ok? Esa es la función de aire. ¿Sí entendieron eso? Bueno, yo pondré que sí. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tuviéramos aire, si no tuviéramos este factor de acá? Si nosotros no tuviéramos ese factor tan bello,
y tan funcional, tendríamos el síndrome APZ. Este síndrome se da porque las MTEC no tienen aire. Y si no hay aire, no hay una regulación de qué péptidos se van a presentar y nos va a llevar al síndrome APZ. ¿Alguien sabe qué es el síndrome APZ? Déjenme, voy a ver acá. ¿Alguien puede levantar la mano? Ok, a ver. Ok, están dos manos levantadas. Ali, ¿qué significa el síndrome APZ? Pues es el acrónimo de las enfermedades como, bueno, o sea, de cada letra, ¿no? Ajá, la A es de autoinmune, la P es de poliendocrinopatía, la E es de ectodérmica, la C es de candidiasis y la D es de distrofia. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos mutaciones en aire, nos va a llevar a que tengamos el síndrome APZ. El síndrome APZ es una distrofia ectodérmica, candidiasis, poliendocrinopatía autoinmune. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener enfermedades en todos lados porque pues no funciona la aire. ¿Ok? Por así decirlo, los linfocitos T aprueban por error la selección negativa y pues bueno, van a ocasionar cierta sintomatología. ¿Ok? Y pues bueno, la sintomatología pues va a estar relacionada con que se atacan el páncreas, como si tienes más posibilidades de tener candidiasis porque está por una función TH17, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no tienes aire, vas a crear linfocitos que ataquen lo propio. Y si atacan lo propio, significa que los consideran dañinos, aunque no sea. ¿Por qué? Porque pasaron la selección negativa, por la gracia del Señor. Linfocitos, los linfocitos T que están aquí, en el síndrome de aire, pasaron la selección negativa. ¿Por qué? Porque aire no funciona. Y si aire no funciona, no va a poder presentar péptidos o poder forzar la producción de péptidos de, no sé, de la tiroides, como la tiroglobulina, del páncreas, de que crea insulina, etc. Entonces van a atacar lo propio porque lo van a considerar dañino. Eso es el síndrome APZ. Síndrome APZ sucede porque aire no funciona. Y si aire no funciona, los simple positivos, aunque no reconozcan el MHC, ¿cómo se llama? Aunque no lo reconozcan, pues van a ocasionar problemas. Ahora, vi que había una mano levantada y era la de Lisandro. Lisandro, ¿me puedes explicar qué es la selección negativa y esa selección positiva? ¿Cómo, doctor? No lo escuché, perdón. Ay, ¿qué es la selección positiva y qué es la selección negativa? Sí, la selección positiva, pues esta se da principalmente en la corteza del timo, ¿no? Y pues se trata de que se presentan péptidos para que la célula los reconozca, ¿no? Y pues si los reconoce eh, y se une fuertemente a ellos, pues pasa a ser un linfocito este, monopositivo, me parece. ¿Mm? Y en cambio la selección negativa pues se da a nivel de la médula y aquí se dan a reconocer también igual péptidos, pero a estas son de órganos periféricos, o sea, más distales al timo, ¿no? Y en este caso, pues lo que tendría que ser el linfocito monopositivo sería como no reaccionar a ellos, ¿no? Porque si no sería como una respuesta autoinmune. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, EMTEC
pum, 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 presentas, ¿no? Si se unen, apoptosis. EMTEC, pues presentas, no se unen y maduros. Muy, muy bien. Y pues bueno, ya después hablaremos de los corpúsculos de Hassall en el curso. Pero pues sí, eso sería todo de timo. Ya vimos selección negativa, vimos selección positiva, vimos dos procesos. Lisandro y Ali, mándenme mensaje a WhatsApp, ¿ok? Y pues bueno, si no existe alguna duda, eso sería todo de mi parte en cuestión de el curso introductorio a inmunología. Pues la verdad les agradezco mucho que me hayan acompañado en estas clases. La verdad siempre me ha gustado dar clases, me fascina y me gusta mucho inmunología. Y pues bueno, si no hay alguna otra duda, recuerden que el curso se encuentra abierto e iniciamos el 6 de agosto. El 6 de agosto iniciamos con todo esto. Tenemos un QBank, tenemos resúmenes interactivos con imágenes, con autoevaluaciones. Tenemos, vamos a tener exámenes predepartamentales, obviamente. Las clases, vamos a tener tanto pizarrón, o sea, vamos a tener clases semanales donde vamos a dar pues el tema, y también vamos a tener clases específicas de temas especiales que son súper necesarios, y esas van a ser en 2K. Estoy buscando la posibilidad de que sean en 4K, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues sí, eso sería todo. Las 3 personas que me contestaron, mándenme mensaje, van a tener acceso al curso de primer bloque de manera gratuita. Y las otras personas que están en la, ¿cómo se llama? En la clase del día de hoy, si me mandan mensaje, les puedo dar un descuento del curso de primer bloque, ¿ok? Porque me acompañaron en este último día. Y si no hay más preguntas, pues nos estaremos viendo en el primer bloque. Y de todos modos, tienen mi número para cualquier duda que se les ofrezca, ¿ok? Entonces, yo los espero en el primer bloque. Recuerden, los que me contestaron, envíen mensaje y díganme, contesté. Las otras personitas, mándenme mensaje si quieren y les digan, estuve en la clase para ver ahí un descuento para primer bloque, ¿ok? Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo en este primer bloque. Gracias, hasta Perfecto. luego. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.